Y en este momento quiero invitarte que tú comiences a disfrutar de lo que Dios provee, el Dios de las peticiones. Y el tema que hoy quiero desarrollar hoy en esta tarde, el Dios de la provisión, el Dios que nos da bendiciones cuando nosotros clamamos a Él. El tema que quiero desarrollar contigo se titula Mi Dios concede peticiones. Y para esto quiero invitarte que vengas conmigo a la Biblia y quiero que descubramos cómo es que Dios trabaja a través de esas peticiones que Él derrama sobre cada uno de nosotros, en especial sobre cada uno de aquellos que siempre está dispuesto a pedirle al Dios que provee las peticiones, al Dios que nos concede cada día peticiones. Algunos les piden peticiones de poder seguir adelante con la familia, otros le piden peticiones para poder mejorar sus finanzas, otros le piden algunas peticiones, otros piden peticiones para que su vida espiritual permanezca firme y puedan tener junto a Dios una hermosa conexión para que puedan seguir caminando, ya que vivimos en un mundo hostil, en un mundo difícil de caminar. Pero qué bueno que podemos contar con el Dios que concede peticiones para aquellos que le piden en espíritu y verdad, para aquellos que le piden con fe, para aquellos que le piden con ese deseo de poder hacer o poder extraer de los cielos, del mundo espiritual a lo visible, lo que Dios tiene escondido para nosotros. Así es que quiero que me acompañes, quiero que vayamos a la epístola de Filemón y vamos a estar hablando unas cosas de bendición, de lo que Dios hace y va a seguir haciendo. Por cierto, quiero invitarte para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Ahí vas a poder ver nuestras predicaciones. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiavástago.com. Ahí podrás ver vida cristiana, ahí podrás ver un poco de nuestra historia. Estamos en construcción, de hecho, en algunas áreas de nuestra página, pero también estoy subiendo todos nuestros videos de mi esposa Elizabeth y mi persona para que usted pueda disfrutar, para que usted pueda edificarse con un mensaje fresco, un mensaje que trae edificación a su vida y no solamente a usted, porque yo también lo he experimentado. Porque Él nos llamó, Él nos mandó a traer este mensaje y a levantar esta obra. Y no solamente esta, las que vienen para su reino, para su gloria. Así es que el Dios que provee, este es el Dios al cual yo le sirvo. Mi Dios concede peticiones y de eso se va a tratar el tema de hoy. Así es que quiero que vengas conmigo a Filemón en el versículo 8 al 13 y voy a estar leyendo esta porción donde quiero comenzar este mensaje del tema titulado Mi Dios concede peticiones. Dice la palabra de Dios para la gloria de su nombre así. Dice Filemón capítulo 1, por decirlo así, Filemón versículo 8 al 13, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Señor bendito, te doy gracias nuevamente. Agradezco la oportunidad que me das. Agradezco tu bondad, tu amor, tu misericordia. Y quiero pedirte que te glorifiques. Agradezco porque me has elegido para traer este mensaje que de seguro será bendición, no solamente a mi vida, sino también a aquellos que necesitan escuchar del Dios que provee bendiciones, el Dios que provee grandes cosas. Gracias, Señor, y te pido con todo mi corazón que bendigas, que edifiques nuestras vidas a través de tu palabra, usando a tu siervo. Escóndeme detrás de ti para que tú seas visto, mas yo, Señor, ser el instrumento que tú quieres usar para este momento,
Gracias, Señor. Bendice a las naciones, bendice la ciudad donde yo vivo, bendice el vecindario donde yo vivo, bendice los países que tienen necesidad de tu palabra, necesidad de tu presencia, en especial en su vida espiritual, que se enriquezcan con tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te amamos, te necesitamos. Bueno, el tema que hoy traigo se titula Mi Dios concede peticiones. Ahora, el mensaje de hoy girará en torno a esa palabra, a la palabra conceder. Ahora, cuando vamos a la Biblia, ella nos muestra cómo Dios concede las peticiones de muchas personas, de grandes hombres que se atrevieron a tomar el reto a creerle a Dios. ¿Y cuántas personas han existido, existen y existirán que no se van a querer beneficiar de las peticiones que Dios tiene, de las bendiciones que Él tiene preparadas para las generaciones? Ha derramado bendiciones en las generaciones, por ejemplo, desde Adán, desde Noé, generaciones como desde Abraham, Isaac, Jacob, y todas esas cosas, todos esos hermanos que han creído y tomaron el reto para pedir, para creerle al Dios que concede peticiones. Y hoy en día no es la excepción, porque hasta el día de hoy todavía nosotros podemos creer en el Dios que todavía lo concede todo. Ahora, no todo, perdóname la expresión, pero no todo lo que nosotros queremos, Dios lo va a conceder, sino más bien Dios se va a complacer en conceder lo que usted y yo necesitamos. A veces estamos erróneos en pedirle a Dios ciertas cosas que en realidad pues no necesitamos, pero Dios está dispuesto a concederle a todos aquellos que necesitan en las áreas, en especial en la vida espiritual. Esa es una de las peticiones que posiblemente Dios puede conceder, en fortalecer tu espíritu, en fortalecer el amor que puede habitar en ti para que tú puedas amar a tu prójimo, en especial en esa vida espiritual. Cuando se trata de adorar a Dios, necesitamos que Dios provea esa petición para que podamos tener una comunión con Dios. Ahora, cuando vamos a la palabra conceder, la palabra conceder significa dar. Oiga, dar significa otorgar. La palabra conceder podemos considerarla como gracia de algo, como un regalo. ¿Ve? Como un regalo. En esta ocasión, en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 8, vemos un pequeño, una intercesión del apóstol Pablo por un hombre llamado Onésimo. Y Onésimo era un esclavo de Filemón. Filemón conocía a Pablo y Pablo pues tenía esa confianza de poder hablar por Filemón a través de esta carta para interceder por Onésimo. Ahora, Onésimo era un esclavo de Filemón y este hombre se convirtió en un fugitivo porque le robó a su amo. No sé qué le robaría, no lo sé. Hasta ahorita pues yo no lo he visto, pero lo que sí cabe es que Onésimo se atrevió a robarle a su amo. Así que Onésimo escapó. Así que Onésimo se escapó de Colosas para llegar a Roma. Allá en Roma, mientras Pablo está encarcelado, Onésimo llega. No sé cómo Onésimo llegó, conoció a Pablo, pero el chiste es que Onésimo conoció al predicador, al gran evangelista, al gran conquistador de almas, al apóstol Pablo, que estaba encarcelado. Así que cuando Pablo conoce a Onésimo, Pablo le predicó la palabra de Dios y Onésimo se convierte. Ahora, cuando Onésimo se convierte al evangelio, me imagino que si usamos un poco nuestra lógica, comenzó a reflexionar que tal vez lo que haya hecho a su amo, de haberle robado, me imagino que el Espíritu Santo comenzó a tratar con la vida de Onésimo. Así que Pablo lo comenzó a engendrar, lo comenzó a discipular, de tal manera que Onésimo tuvo el valor de poder regresar ante su amo Filemón. Y cuando vamos aquí entonces a la carta de Filemón, vemos cómo el apóstol Pablo está intercediendo por su amigo y hermano ahora Onésimo.
y le pide a Filemón que por favor lo reciba, y ya no lo reciba más como esclavo, sino aún más que lo reciba como a un hermano. Oiga bien, de ser un esclavo, ahora Onésimo pasa a ser parte de la familia de Filemón espiritual. Ahora pasa a ser parte de la familia como hijo de Dios, ya no como esclavo, ya no como esclavo, sino ahora como un hermano. ¿Y qué pasa cuando el hermano tiene un hermano? ¿Qué sucede? Se sienten en confianza en la familia. Ahora uno puede entrar a casa, aunque estén los demás hermanos, saludarse. Hola hermano, ¿cómo estás? Porque hay esa confianza que el padre les da en la casa, en el hogar, en la familia. Y me imagino que Filemón lo recibe por el mandato o por la petición del apóstol Pablo. Hey, Filemón, por favor, ya no lo recibas más como esclavo. Recíbelo porque lo he engendrado, lo he alcanzado para Cristo. Veamos el versículo 8. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo tiene autoridad para decirle a Filemón que por Cristo, por la autoridad de Jesús, Filemón tenía que entender y tenía que obedecer, pero Pablo no se lo pide de la manera agresiva, de una manera como dándole órdenes como si fuese un comandante. No, no, no. Pablo lo hace en una línea suave, en una línea tranquila. Pablo lo hace con cortesía. Y vea, lo vuelvo a repetir, el versículo 8 dice, por lo cual, dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Vea la autoridad para mandarte lo que conviene. O sea, tengo autoridad para hacerte saber qué es lo que tienes que hacer y te toca obedecer. Vea, dice, para mandarte lo que conviene, dice el versículo 9, más bien te ruego por amor. ¿Ve? Pablo no lo hace por la línea de la autoridad que pudiera haber él dado, sino más bien lo hace por la línea del amor, por la línea de la bendición que contiene el amor. Dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, dice Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. En el versículo 10, vemos cómo Pablo está intercediendo. Pablo primero le da una bonita introducción para presentarle lo que le iba a enviar. Y en el versículo 10 encontramos que Pablo intercede y le dice, te ruego, vea, está intercediendo, te ruego por Onésimo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Llegó aquí, tal vez me contó todo lo que tenía, pero antes de que me lo contase, yo le prediqué la palabra de Dios, se convirtió, la recibió, el Espíritu Santo comenzó a redarguirlo, me contó, usemos un poco la lógica. Onésimo de repente le ha de haber dicho a Pablo, ¿sabes qué? Le robé a Filemón, me siento mal, no sé cómo hacerle para que me perdone. Pablo entonces comienza, dice, no te preocupes, vamos a hacer algo. Hay solución, porque ¿sabes qué? El Dios que yo conozco, mi Dios concede peticiones. Así es que vamos a pedirle a Dios esta petición para que haya una reconciliación y aprovecharnos que Filemón tiene amor de Cristo y de seguro que cuando tú vayas para allá, Onésimo, Filemón te va a recibir ya no como esclavo, sino vas a ir como hermano. Entonces me imagino que Onésimo ha de haber tenido esa confianza de decir, bueno, pues como ya no voy a ser esclavo, pues sí me atrevo a ir. Voy para allá, me arreglo con él, le pido perdón y de seguro que me va a perdonar porque sí, como tiene el amor de Cristo y según la Biblia, como dice la palabra, que Pablo había oído del amor que había en él, de Filemón, de cómo amaba a los hermanos, de seguro también iba a recibir al que le había robado. En este caso era Onésimo. Ahora quiero que veamos un poquito del contexto del apóstol Pablo. Cómo Pablo anuncia 2 veces refiriéndose a estar en cadenas. Y esto es más interesante porque Pablo nunca se declara ser un prisionero de Roma. Vea, aunque Roma era el imperio más poderoso en ese tiempo,
Pablo nunca se declara ser el prisionero de los romanos. Más bien Pablo, como dice en el versículo 1, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y lo anuncia 2 veces en esta carta. Y en el versículo 9 también lo anuncia. Vea, y dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Y vemos cómo Pablo primero se entrega a la prisión de Jesucristo, ser esclavo de Jesucristo antes que a los romanos. Aunque Roma en ese tiempo era el imperio más poderoso, Pablo no le da el crédito a los romanos, aunque Pablo físicamente estaba en la cárcel. Sin embargo, Pablo dice, soy yo prisionero de Jesucristo. Y cuando Pablo está en Roma, Pablo cree en el Dios que concede peticiones. Pero para que Pablo pueda llegar a tener una petición de parte de Dios, Pablo necesita la ayuda de los hermanos. Y yo no sé si usted ha notado que muchas personas nos hablan o le han hablado a usted para decirle, hey, te pido que por favor me ayudes, quiero que ores por mí. Pues Pablo está haciendo lo mismo. En el versículo 22, yo quiero que veamos. Dice la palabra así, veamos algo interesante aquí. Dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Vea, Pablo dice, prepárame también alojamiento. Prepárame por ahí algún cuarto que tú tengas, límpialo, porque posiblemente por vuestras oraciones, si ustedes oran por mí y le piden al Dios que concede peticiones, y por medio de sus oraciones os seré concedido. Vea, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedidos. Un momento, Pablo, tú estás encarcelado. Pablo, un momento, tranquilo, ¿qué te pasa? Tú me estás diciendo a mí que te prepare alojamiento, que vas a venir a la casa, pero ¿cuándo vas a salir? ¿Cuándo va a ser ese día? Normalmente en la actualidad, un preso hoy en día sabe cuándo va a salir. Normalmente en la actualidad, cuando les dan su sentencia, saben que van a salir en 10 años, 15, 20, 30 años, algunos hasta 40, 50, pero en ese tiempo Pablo sabía cuándo iba a salir. Dice, prepárame también alojamiento. Pablo tiene fe. Pablo cree que él va a salir porque hay alguien que puede interceder por él. Dice, prepárame alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Sabe? Solo la persona que tiene fe cree que Dios concede peticiones. Solo la persona que confía en Dios y ha experimentado el poder cree que Dios es un Dios que concede bendiciones, que concede peticiones, que concede provisiones, sin importar aquí cuál sea la necesidad. La frase dice, espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo confía en sus oraciones. Pablo confía que Filemón y la iglesia de Colosas se sometan a pedirle a Dios por el apóstol Pablo, porque Pablo quiere una petición de parte de Dios y necesita apoyo y necesita ayuda. La Biblia dice que oremos los unos por los otros. La Biblia dice que tenemos que orar los unos por los otros. Ahora, sí o no, a mí me ha tocado pedir ayuda. A mí me ha tocado pedir a Dios que me conceda peticiones. Y una de las peticiones que yo muchas veces le pido a Dios es que mi vida espiritual esté fortalecida. Y para esto yo necesito que alguien me ayude en la oración. Yo necesito que alguien interceda por mí. La Biblia dice que oremos los unos por los otros. Así es que yo le llamo a algunos hermanos que hagamos una cadena de oración porque necesito el apoyo espiritual. Yo no sé si alguien a ti te ha pedido apoyo espiritual y has accedido a eso. Has intercedido por la petición del hermano que te pidió apoyo espiritual. Pablo dice, espero que por vuestras oraciones, habla de un apoyo espiritual a la necesidad de la persona.
¿Cuántos aquí tienen necesidad? Todos tenemos necesidad. Tú tienes necesidad. Bueno, pues qué bueno. Tú tienes necesidad. De seguro que alguien está orando por ti. Y de seguro que si tú tienes necesidad, yo también, aprovechando el momento, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, creemos que eres el Dios que concede peticiones, y aquellos que me están viendo, te pido, te suplico que cumpla su propósito en ellos. Bendícelos, multiplica la bendición. Y esto es bonito cuando nosotros clamamos al Dios que concede peticiones por ayudar a alguien más que lo necesita, para apoyar a aquel que lo necesita. Pablo dice, apóyenme en la oración. Soy prisionero de Jesucristo, pero en este momento físicamente estoy en cuatro paredes difíciles de poder traspasar. Hay cadenas, hay barrotes que no me permiten ir hacia donde yo quisiera ir, hacia donde yo quisiera llegar, pero espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Vea, Pablo está encarcelado dentro de una celda, pero Pablo ve más allá de lo que hay enfrente de él. Y es que a Pablo no lo obstaculizaba alguna prueba difícil en su vida. Y muchas veces tenemos que aprender que nuestra vida no se queda prisionera en el problema difícil. Hay momentos en la vida que llegan circunstancias que nos encarcelan emocionalmente, que nos encarcelan físicamente, y nosotros perdemos la fe en ese momento difícil y permitimos a los obstáculos que sean ellos nuestra cárcel, para que no podamos sobresalir y no podamos ver que existe una bendición de parte de Dios que puede proveer la petición de librarte de ese problema. A Pablo no lo obstaculiza ninguna prueba difícil. Los barrotes que están enfrente de él, las paredes que lo rodean, no son problema para Pablo. ¿Qué clase de paredes hoy en día te están rodeando a ti? ¿Tienes alguna cárcel en la cual no puedes salir de allí? A lo mejor tu matrimonio está a punto de quebrarse. Estás encarcelado en el problema de la infidelidad, de la escasez financiera. Estás siendo engañado por tu esposo, por tu esposa. Estás en la cárcel donde tus hijos no están haciendo lo correcto delante de ti y te sientes encarcelado. Los obstáculos te agobian, los obstáculos te oprimen. Déjame decirte que eso no puede ser un obstáculo para que tú puedas solucionar, aleluya, la bendición que está detrás del obstáculo. Por eso es que Pablo ve más allá. Pablo no ve lo que está enfrente, nada lo puede detener. El obstáculo no le impide a Pablo ver por fe lo que está por venir para él. La preparación de un cuarto de huéspedes, Pablo lo tenía en mente y se lo dijo a Filemón diciéndole: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Filemón, prepárame un cuarto de huésped. Yo le pregunto a usted, ¿usted ya preparó su cuarto de huésped? ¿Usted ya preparó el cuarto de huésped para alguien que va a venir a visitarlo? Por medio de sus oraciones, por medio de la intercesión, usted le pedirá a Dios, al Dios que concede peticiones. ¿Usted ha preparado el cuarto de huésped? Esa es mi pregunta para usted. A lo mejor usted tiene algún amigo que está pasando por momentos difíciles, algún familiar que está encarcelado en las drogas. A lo mejor tus hijos están alejados de Dios, están encarcelados en el pecado del alcohol, en el pecado de la droga, en el pecado de las malas decisiones. Yo te quiero invitar para que comiences a clamar al Dios que concede peticiones. Clama a Dios. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Ves? Pablo dice: prepárame también alojamiento. Pablo va a llegar. Pablo sabe que hay gente que cree que a través de la oración Dios concederá la petición para que Pablo salga de esa cárcel y se cumpla ese sueño que él quiere tener para ir a ver a sus hermanos en Colosas. ¿Y tú cómo estás?
¿Has preparado el cuarto de huésped? ¿Has preparado el cuarto de huésped de aquel que está encadenado, de aquel que está encarcelado? ¿Has puesto en práctica la oración que rompe cadenas? ¿Has puesto en práctica la oración que puede tocar el corazón de Dios para proveer la bendición por la necesidad de alguien que lo necesita? ¿Has preparado el cuarto de huésped de aquel que va a llegar y que vas a poder ver a través por fe que Dios concederá que eso suceda? ¿Lo has preparado? ¿Has preparado ese cuarto de huésped para que tu esposo deje de tomar, deje de hacer cosas indebidas y tenga un cuarto donde descansar? Porque tú le has pedido al Dios que concede peticiones, y una de esas peticiones puede ser que tu hijo será liberado de la cárcel, tu hijo será liberado de la prisión, de las drogas. Hermano, aprenda por fe a confiar en Dios. Use su fe, actúe en su fe, que en la fe actúa en el mañana que va a llegar a su vida. ¿Por qué? Porque usted ha confiado en el Dios que provee peticiones. Amigos, se trata de creerlo. Se trata de creerlo. Aunque las circunstancias muchas veces nos dicen lo contrario de lo que puede ser en Dios, las circunstancias se van a encargar de decirte, no se va a poder lograr. Eso es imposible de hacerlo. Creo que no va a poder suceder. Dios tal vez no te va a ayudar. Las cosas duelen, ¿verdad? Y más cuando la gente te da la espalda, más cuando los hermanos, cuando la familia te da la espalda. Es difícil de creer, pero cuando tú de verdad confías en el Dios que provee y usas tu fe, a pesar de los obstáculos que se te ponen enfrente, la situación momentánea, las críticas, las actitudes negativas, todo eso que está a tu alrededor, se convierten en obstáculos porque te dieron la espalda. Pero sin embargo, aunque estás ahí encarcelado ante los obstáculos, yo puedo decirte, como dijo el apóstol Pablo, que a pesar de que estuvo preso, él no podía ser obstaculizado por el problema o por la cárcel a donde él estaba. Pablo podía llegar a Colosas para visitar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque creía en el Dios que concede peticiones a través de las oraciones de los hermanos que estaban en Colosa. Así es que yo quiero invitarte que no dejes de creer. Todo esto se trata de creerlo, no darse por vencido. No te puedes dar por vencido en el momento más difícil. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos dado por vencidos? La verdad, yo me he dado por vencido. Sí. Pero qué bueno que me di por vencido, porque ahora que estoy de pie, ahora que estoy de pie, eso me ayuda para decirte a ti que cuando tú te das por vencido y te puedes levantar, y la próxima vez tú puedes ayudar a través de tu testimonio, a través de lo que te sucedió, que se puede levantar alguien más. Y es por eso que a veces pasamos por momentos difíciles y Dios nos mete por ese camino de la tempestad, porque sabe Dios que no nos va a dejar solos. Aunque aparentemente nos sentimos solos en el momento, aunque aparentemente Dios va a permitir que todos nos den la espalda, Dios nunca nos va a dejar. Aunque el salmista dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Ve? El aliento de Dios, que es su presencia, siempre va a estar motivándote. Cuando tú comienzas a voltear y te sientes caído y levantas tu rostro al cielo, de donde vendrá tu socorro, y que tu socorro vendrá de Dios, Dios va a proveer fuerzas para que tú puedas levantarte. Te va a conceder te va a conceder iluminar un camino con luz para que puedas avanzar. Pero no te puedes quedar tirado ni caído. Porque todavía el Dios al cual yo le sirvo, mi Dios, concede peticiones.